Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias, Señor, te doy por tu sangre santa derramada en la cruz, sangre de misericordia, sangre de amor, sangre de perdón por cada uno de nosotros. Señor, gracias por lo que hasta ahora podemos ver en la congregación. Señor, tú te has movido en medio de nosotros, de tu iglesia. Señor, esta tarde yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablándoles al oído a mis hermanos, a su corazón, para que podamos comprender y atesorar estas grandiosas verdades espirituales. Sabiduría eterna, sabiduría plena, sabiduría completa, que solamente viene de ti. Mi Señor, gracias. Gracias por tu bendita palabra que nos dejaste a nosotros como una guía, como un camino perfecto, Señor, donde al final te encuentras tú. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, buenas tardes. Qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. ¿No tenemos personas nuevas esta tarde? No. Creo que no. Ok. Mis hermanos, por ahí tenemos un corazón por ahí. ¿Sí lo tenemos? Mis hermanos, pues estamos estudiando segunda de Tesalonicenses. Mira, este mensaje, mis hermanos, se llama precaución. Precaución. Un corazón en remodelación. Ahora dale un codazo al que tienes al lado y dile: mira, tu corazón está en remodelación. Y ahora voltea y dile tú: pues el tuyo también. El tuyo también. Así se llama, mira. Precaución. Un corazón en remodelación. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi hermano, este mensaje, si pones mucha atención, va a ser de mucha bendición para tu vida espiritual. ¿Sabes por qué? Porque, mi hermano, hace poco tiempo estuvieron haciendo una remodelación aquí al lado. Pues aquí abajo precisamente, al lado de donde vivimos nosotros. Y pues sonan taladros, máquinas, golpes, todo el día. Qué molesto. ¿Te ha pasado a ti que a un lado tuyo están remodelando, están haciendo algo, están tirando, están construyendo? ¿Sabes una cosa? Que en Acapulco, yo cuando estaba construyendo el departamento, pues una vecina cada rato decía: hagan menos ruido, hagan menos ruido. Hasta que un día salió y dice: oigan, es que no aguanto el ruido. Y le digo: vecina, pues discúlpeme, pero la construcción, pues obvio yo no la puedo detener.
Y el ruido que yo estoy haciendo cuando construyeron su casa, la de usted, donde vive, pues también hicieron ruido. ¿Es molesto? Sí, mi hermano. Pues es exactamente lo mismo con los corazones que tienes al lado. ¿Qué crees? Que están en remodelación. Ahora, ¿es molesto? No, es molestísimo. Entonces, mi hermano, tienes que estar preparado. Sí, mi hermano. Por eso la palabra de Dios, bueno, pues es una lámpara. Mira, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor, esto ya lo vimos en el griego, corra sin obstáculos. El apóstol Pablo está pidiendo que oren los hermanos de Tesalónica para que la palabra del Señor también sea glorificada. Mira, sea glorificada en el griego, que sea aceptada y las personas le den el valor. Y mira lo que dice al final: así como lo fue entre ustedes en Tesalónica. ¿Te acuerdas que ellos recibieron la palabra de Dios como palabra de Dios y no como hombre? ¿Te acuerdas? No como palabra de hombre. Pues es lo que está pidiendo el apóstol Pablo, que oren. Versículo 2. Y número 3. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y quiero que pongas atención, porque mira, después de este versículo 2, donde dice, él está pidiendo que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y esta palabra, mi hermano, pero fiel es el Señor, es una palabra que constantemente la encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Constantemente. Es más, yo te puedo decir por lo menos docenas de veces. Mira Lamentaciones 3:23, grande es tu fidelidad. Salmo 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmo 119:90, de generación en generación es tu fidelidad. Segunda de Corintios 1:18, Dios es fiel. Primera de Pedro 4:19, encomienden sus almas al fiel Creador. Primera de Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama. Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces mira, mi hermano, esto de que fiel es el Señor es una verdad que encontramos por toda la Escritura, que el Señor Jehová de los ejércitos es fiel, y que el nombre de Jesucristo es que es fiel. Pero la pregunta que nos deberíamos de hacer esta tarde es, ¿qué significa que Dios es fiel? ¿Qué significa? Podemos ir a Deuteronomio 7:9, por favor. Y mira, lo primero que nos enseña la Escritura, lo primerito, es que Dios es fiel. ¿Sabes para qué? Para cumplir todas sus promesas. Todas. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, la verdad es que las promesas de Dios para nosotros, sus hijos, se cuentan por miles. Miles. Es más, tú métete ahí al internet y dile, promesas de Dios para sus hijos. Y hay unos que dicen, más de 3,600 promesas. Ahora, ¿es posible? Sí, mi hermano.
Es posible, es posible. Entonces, lo primero que nos enseña la Escritura es que Dios es fiel para cumplir todas y cada una de sus promesas. Mira Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Y mira lo que dice después. Dios fiel, que guarda el pacto. Nosotros hicimos un pacto, mi hermano. Cuando nosotros abrimos el corazón, cuando nosotros lo recibimos como Señor, como Dios de nuestra vida, hicimos un pacto. Una parte del pacto le corresponde a Él. Él se compromete a darnos vida eterna, suceda lo que suceda. Y nosotros nos comprometemos a obedecerle. Ese es el pacto. Y dice Pedro que somos rociados por la sangre de Jesús. Se rocía sangre espiritual. Nosotros somos trasladados, dicen Romanos, nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer de pecado, somos trasladados espiritualmente a la cruz del Calvario. Hace 2000 años, cuando están matando al Hijo de Dios, y ahí nosotros estamos muriendo espiritualmente. Y si tú me preguntas cómo es eso, no lo sé. No lo sé. Pero sí sé el resultado de eso. ¿Cuál? El borracho jamás se vuelve a alcoholizar. El drogadicto jamás se vuelve a drogar. El fornicario jamás vuelve al adulterio, a la fornicación. La prostituta jamás se vuelve a vender. El camino torcido es enderezado de una vez y para siempre. Ese es el resultado, mi hermano. Entonces, mira. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda, que respeta, que cumple el pacto y la misericordia a los que le aman. Ojo, porque aquí también nos enseña que Él es fiel con los que le son fieles de pasadita. ¿Cómo se le demuestra el amor a Dios? Nada más obedeciendo. Juan 14:15, Juan 14:21. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Entonces, mira, que guarda el pacto y la misericordia a los que le obedecen, a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuántas generaciones? Hasta 1000 generaciones. Esta es una promesa de Dios grandiosa. Que si tú, mira, ahorita tú piensa en toda tu familia, tus hijos, tus descendientes incrédulos. Son incrédulos. Están camino al infierno. Lo sabemos. ¿Doloroso? Sí, mi hermano. Pero esta es una promesa de Dios grandiosa. Que si tú te aferras con uñas y dientes a Dios, Él, no sé de qué manera, ni en qué tiempo, ni en qué momento, ni cómo, pero Él va a tener misericordia con ellos en algún punto de su vida, para que lleguen, para tomarlos en su mano. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que dice aquí. Entonces, Él es fiel para cumplir todas sus promesas. Dime alguna promesa de Dios. ¿Dios promete qué para nosotros? ¡Oh, salvación! Dios promete que todas las cosas, una vez que llegamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan. Suceda lo que nos suceda, para nuestro bien. Dios promete que nunca más. Mateo 28, he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin de este mundo. Otra, consuelo en todas nuestras pruebas. Otra, bendito sea el Dios que nos bendijo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda ¿qué? Bendición espiritual. Dios prometió suplir todas nuestras necesidades en Mateo 6. Jesús prometió descanso en Él, vida abundante. Jesús prometió que regresaría por nosotros. Juan 14. Y podríamos hablar
de cuántas y tantas y muchísimas promesas de Dios. Entonces, cuando la Escritura nos dice Dios es fiel, lo primero, es fiel para cumplir todas sus promesas. ¿Puedes ir a 1 Corintios 10:13, por favor? Es un versículo que está cortito. Mira, la fidelidad de Dios tiene que ver, ¿sabes con qué? Con que sus hijos, ¿hay por aquí algún hijo de Dios? Ay, ahora sí desayunaron. La fidelidad de Dios, cuando decimos Dios es fiel, ¿para qué crees que Dios es fiel? Para probar a sus hijos, para examinar a sus hijos. ¿Alguien de aquí le gustan los exámenes? A mí no. Nunca me gustaron. Nomás en la escuela decían, hay examen. Madre mía, ya no dormía. Y como era medio burro, pues bueno, ya sabrás. Mira, 1 Corintios 10:13, está cortito. El que yo pedí está cortito, no sé si lo tengan por ahí. Lo vamos a ver en dos partes. Mira, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Esa palabra que la Reina Valera traduce de esa manera como tentación es peirasmos en el griego. Literalmente quiere decir probar o hacer examen, probar o examinar. Pero literalmente, ¿sabes para qué somos probados o para qué somos examinados? ¿Sabes para qué? Para conocer la verdadera naturaleza de nuestro corazón. O para conocer el carácter de nuestro corazón. O el carácter de hijos de Dios. Entonces, fíjate bien. Mira, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. En el original, común a todo hombre. Pero fiel es Dios. Entonces mira, ¿por qué Dios es fiel? Es porque por esa fidelidad es que sus hijos somos probados. Vamos a Génesis 22:1, por favor. Y entonces dices tú, a ver. Pero entonces, ¿el Hijo de Dios continuamente es probado? Sí, dice Santiago, de muchos colores y muchos sabores, poikilos. Somos probados de muchas formas. Sí, mi hermano, sí. Y eso es fidelidad de Dios. Y aquí estamos, mi hermano, para darnos cuenta, conocer el carácter de Dios. Porque cuántas veces decimos, pues Dios es fiel. Dios es fiel para que cumpla todas las promesas que me tiene prometidas aquí en la Escritura. Y hasta ahí nos quedamos, ¿a poco no? Pues eso es mucho más extenso, mi hermano. Mira, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Esa palabra probó, hebreo nasá, literalmente quiere decir hacer la prueba. Dios hizo la prueba a Abraham, mira. Ahora, aquí estamos hablando de cuando le pidió a su hijo Isaac. ¿Te acuerdas a qué edad llamó Dios a Abraham? De allá de Ur de los Caldeos. 75. Fíjate, ¿a qué edad nació Isaac? No vayas a decir, pues estaba recién nacido. No, ¿a qué edad de Abraham? A los 100. Ahora, cuando está ocurriendo esto, Isaac tiene entre 20 y 25 años. Es decir, que Abraham, su proceso casi 50 años. Ok,
Te digo que hagas cuentas. ¿Por qué, mi hermano? Porque antes de eso, Abraham fue probado hartas veces. Hartas veces. Y siempre reprobó. Mira, aconteció después de estas cosas que hizo la prueba Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y todos conocemos la historia. Ya lo iba a sacrificar y le dice el ángel: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Dios probó a Abraham para ver su obediencia y para exponer lo que había en el corazón de Abraham. Conocer la naturaleza de su corazón, conocer su carácter. Ve por favor a Jeremías 20:12. Entonces, ¿el Hijo de Dios continuamente es probado? Sí. ¿Por qué tiene que ser probado? Porque es parte de la fidelidad de Dios. ¿Qué te parece? Probados de muchas maneras, de muchas, mi hermano. Constantemente, sí, mi hermano. ¿Qué sucede cuando no estás en la lectura? Madre mía, sientes bien duro los cocolazos. Cuando estás bien aferrado a Dios, también los sientes duros. Pero estás de pie, mi hermano. ¿Cómo estás? Bien. Bien amolado. Pero dices tú: bien. ¿Por qué bien? Porque Jesucristo sigue siendo el Señor. Porque Jesucristo dio la vida por mí en la cruz. Porque aquí estoy. Dijera mi hermana Irma: Dios aquí me tiene de pie. Gloria a Dios. Mira, ¿qué dice ahí Jeremías 20:12? Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, sádic en el hebreo, a los rectos, a los inocentes, a los íntegros. ¿Conocías este carácter de Dios? ¿Por qué somos probados? Porque Dios es fiel. ¿Es fiel para cumplir sus promesas? Sí. Pero también para constantemente mandarte pruebas. Ahora, ¿cuál es la intención de las pruebas? Bien sencillo: afirmar tus pies, quitar lo que no sirve de tu corazón, remodelar tu corazón, mi hermano. Remodelar tu corazón. Entonces, si estás entendiendo el sentido de las pruebas, regresa por favor a 1 Corintios 10:13, pero pónmelo completo. Entonces, la fidelidad de Dios tiene que ver continuamente con las pruebas, con probar a sus hijos. Ahora, si tú dices: ay, no, ya no quiero pruebas. Dice Pedro capítulo 5, que todos sus hijos, todos en todo el mundo, estamos siendo probados. Todos. Primera de Pedro 5, capítulo 5, versículo 9. Todos. Absolutamente todos. ¿Sabes quién no son probados? ¿Quién dijo eso? Los que no son sus hijos. Claro, los que no son sus hijos. Mira 1 Corintios 10:3. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todo hombre, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados. Otra vez, probados más de lo que podéis resistir. Fíjate. Es decir,
Dentro de esa fidelidad de Dios está la prueba. Pero dentro de esa misma fidelidad dice que Él no va a permitir o no nos va a mandar una prueba que no podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o con la prueba la salida. Es decir, te manda la prueba y pegado, junto, pegado, trabado a la prueba, también la salida. Es decir, que si tú te caes con la prueba, pues es porque tú quieres. Porque la salida, dentro de su fidelidad, Él te la da. ¿Qué te parece, mi hermano? Podemos ir a 1 de Juan 1:9. Su fidelidad también tiene que ver con el perdón de los pecados. ¿Quién de aquí ya no peca? Todos pecadores. Mi hermano, fíjate bien. Todos, obviamente, mientras estemos en este cuerpo, pues estamos expuestos. No dispuestos, esa es otra cosa. Estamos expuestos al pecado, de una o de otra manera, incluso por omisión. Mira la fidelidad de Dios. Si confesamos, esa palabra, mi hermano, esa palabra tenemos que tomarla en serio. Porque confesar no quiere decir nada más, Señor, pues hice esto y punto. Y ya luego lo vuelvo a hacer. No es así. Mira, esa palabra confesamos, homologueo en el griego, quiere decir admitir o reconocer. Pero en el griego significa, fíjate todo lo que significa. Significa decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Es decir, reconocer el punto de vista de Dios en relación al pecado. Es decir, nosotros nos hincamos y decimos, sí, Señor, estoy de acuerdo contigo en que lo que yo hice o lo que yo estoy haciendo está mal de acuerdo a tu palabra. Fíjate todo lo que quiere decir confesar. ¿Cuántas veces, mi hermano, nomás llegamos y decimos, hice esto, pues ay, perdóname. Ay, perdóname. Y te levantas y vámonos. Y dices tú, no, ya lo confesé y ya. No, mi hermano, no. Confesar quiere decir estar de acuerdo con la falta con el pecado que Dios dice que es pecado, y después sigue un esfuerzo. ¿Para qué? Para no repetirlo. Fíjate bien, mi hermano. Si confesamos nuestros pecados, mira lo que dice ahí. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto lo vamos a ver muy clarito aquí. Mira, vamos a Proverbios 28:13. Aquí lo vamos a ver bien clarito. ¿Qué significa confesar? Mira, Proverbios 28:13. El que encubre, guarda, tapa sus pecados, dice, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, asap en el hebreo, renunciar, abandonar, desechar, cambiar. Asap significa dejar completamente. Mira, mas el que confiesa y abandona su pecado, renuncia a su pecado, desecha su pecado. Mi hermano, mi hermana, el Hijo de Dios, una de las evidencias de los hijos de Dios, 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Estas cosas os escribo, hijitos míos, para que no pequéis.
Y si alguna vez, si extrañamente, si de cuando en cuando alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Ahora, ¿te fijas por qué? Porque pecado confesado, pecado perdonado. Pero debe haber una actitud de abandono de ese pecado. ¿Sí te fijas? Porque si no, por ejemplo, imagínate una persona adúltera que diga en enero, no, pues pues ya no voy a adulterar, ya nomás 2 veces. Pero febrero, como es el mes del amor, ahí sí que me perdone Diosito, ahí van a ser 10. Ya en marzo, pues en marzo está la primavera, ahí va a aumentar a 15. Abril y mayo, vamos a dejarle en 15. Ya en junio, como empiezan las aguas, ahí vamos a bajar a 4. Y que Diosito me perdone todo este año. Mi hermano, no. ¿Sabes una cosa? Si tú continuamente estás conviviendo con determinado pecado, ese es un foco rojo del tamaño del sol. Ningún hijo de Dios, ni uno solo, puede estar constantemente conviviendo con un determinado pecado. Ninguno. ¿Por qué? Una de las evidencias del Hijo de Dios es el decrecimiento de pecado. Entonces mira, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Puedes ir a Salmo 119:75, por favor? Entonces mira con todo lo que tiene que ver la fidelidad de Dios. ¿Con qué crees que tiene que ver la fidelidad de Dios? Con la disciplina. Fíjate, que era la chilindrina. Mira, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, mira, me afligiste. Si te fijas cómo no nada más es decir, Dios es fiel, pues que me cumpla. Ay, madre mía, no. La fidelidad de Dios es muy amplia. Nomás imagínate, mira, y que conforme a tu fidelidad, porque tú eres fiel, me afligiste. Aná en el hebreo. Esta palabra impresionante, literalmente, ¿sabes lo que quiere decir? Aflicción enviada por Dios con propósitos disciplinarios. ¿Qué te parece? O sea, que Dios nos disciplina, ¿por qué? Porque Dios es fiel. Es fiel. Por eso nos disciplina y obviamente o nos azota de ser necesario. Podemos ir a Hebreos 12:11. ¿Me lo pones en NTV, por favor? ¿Qué te parece, mi hermano? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel, cumple sus promesas. Porque Dios es fiel, somos probados. Porque Dios es fiel, junto con la prueba, nos manda ¿qué? La salida. ¿La otra cuál fue? Es la disciplina. ¿Sí es la siguiente? Ok. Mira. No, falta la de el perdón de pecados. Porque Dios es fiel. Mira en NTV, Hebreos 12:11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan.
¿Cuál es la idea de Dios de disciplinar a las personas? Hacerlos mejores, hacerlos más fuertes. Y mira lo que dice aquí en Salmo 119. Salmo 119, 71. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. Bueno me es haber sido humillado. Otra vez, Aná. Disciplinado. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de la disciplina de Dios? ¿Para que aprendas? ¿Qué? Sus estatutos. Pero esta palabra en el hebreo, ¿sabes qué quiere decir? Para que aprendas a vivir. ¿Bajo qué? Bajo sus estatutos. Esa es la idea de la disciplina de Dios. Y mira ahí Salmo 94, 12. Mira lo que dice ahí. Mi hermano, mi hermana, ¿sabes una cosa? Es impresionante lo que encontramos en la Escritura. Es una riqueza total y absoluta. Mira Salmo 94, 12. Bienaventurado, profundamente feliz en el hebreo, el hombre a quien tú, Jehová, corriges, disciplinas, azotas, profundamente feliz, profundamente dichoso. Porque Dios al que ama, ¿qué? Le da todo lo que desea. Le cumple sus caprichos. Lo trae bien vestidito. Le trae un carro nuevo. No. Dios al que ama, disciplina. Profundamente dichoso el hombre a quien tú, Jehová, corriges. ¿Por qué? Porque si Jehová te disciplina, pues es porque eres su hijo. Y si eres su hijo, un día vas a estar chacoteando ¿dónde? En la ciudad de oro. Más imagínate, mi hermano. ¿Qué te parece? La fidelidad de Dios tiene que ver con la disciplina. Así es que cuando le preguntes a alguien, oye, ¿y Dios te disciplinó? Sí, porque Él es fiel. Y yo soy su hijo. Nomás por eso. ¿Qué te parece? Qué felicidad, ¿verdad? Bueno, no quiero que te portes mal. No quiero que vayas a decir, ay, sí. No. Podemos ir a 2 de Tesalonicenses 3:3. ¿Qué te parece la fidelidad de Dios? Grandiosa, ¿verdad? Grandiosa. Mira aquí 2 de Tesalonicenses 3:3, que es donde estamos. Su fidelidad tiene que ver aquí en este versículo con dos cosas. Una, con crecimiento espiritual. Porque Él es fiel, sus hijos vamos a crecer. Pase lo que pase. Y dos, con protegernos, mira, ¿de quién? ¿De Satanás o del mal? Mira cómo dice este versículo. Pero fiel es el Señor, que os afirmará. Esterizo en el griego. Miren lo que quiere decir. Fijar firmemente. Quiere decir confirmar, establecer, fortalecer. Pero quiere decir principalmente caminar resueltamente en una sola dirección. Entonces, porque Dios es fiel, te va a hacer que camines en una sola dirección. Ya vimos el caso de Abraham. ¿Cuándo empezó a caminar en una sola dirección? Cuando Dios le pide a su hijo
Isaac. Antes de eso hubo hambre y él dijo, híjole, hay hambre, pues ya me voy para Egipto. Ahora, quiero que pienses por un momento. Una de las promesas, entre varias, Abraham, fue que él iba a ser padre de muchas naciones. Te voy a hacer una pregunta. ¿Él cuántas personas vio de todas las naciones que Dios le prometió? ¿Cuántas? Ninguna. Abraham nada más vio a Isaac. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces dudó? ¿Cuántas veces se peleó con Sara? Porque Sara le ha de haber dicho, oye, pues no, ¿qué íbamos a ser padres de muchas naciones? Tú me trajiste de allá de Ur de los Caldeos, yo estaba bien a gusto con mis amigas, con mi papá, con mi mamá. Y me trajiste aquí que porque iba a ser madre de muchas naciones. ¿Y a dónde están todas esas naciones? Imagínate las alegatas que ha de haber tenido con su esposa. Bueno, tan es así que Sara le dijo, oye, ¿cómo ves a Agar? ¿Te acuerdas? Mi hermano, mi hermana, esto te lo digo ¿por qué? Porque Dios continuamente nos está probando. Y si estamos en la lectura, si estamos pegados a la palabra de Dios, va a ser más sencillo ver con los ojos espirituales. En la lección 1 hablamos de la salvación y hablamos que hay dos naturalezas: la naturaleza física y la naturaleza espiritual. Si no está bien alimentada la naturaleza espiritual, donde quiera sale doña Carnita. ¿No es verdad? Pero si estamos bien espiritualmente, podemos ver con los ojos espirituales lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Abraham, antes de los 50 años, pues salía la carne por todos lados. ¿Cuándo lo hizo caminar perfectamente? Después de lo de Isaac. Entonces mira, pero fiel es el Señor, que va a hacer que caminemos resueltamente en una sola dirección. Y número 2, nos va a guardar del mal. Esa palabra guardar es interesante, fulazo en el griego, aislar, vigilar, proteger, preservar. Es decir, que Dios nos está vigilando día y noche. ¿Para qué? Para que no seamos tocados por Satanás. A no ser que nosotros le abramos la puerta. A no ser que dejemos el zaguán abierto. Ahí sí, mi hermano, pues él se va a meter. Ya lo sabemos. Entonces mira, ahora quiero que platiquemos un poco. Porque dentro de la fidelidad de Dios, mira, dice que Él nos va a hacer crecer, nos va a afirmar, nos va a confirmar. ¿Verdad que sí? Porque es su fidelidad. Una vez que llegamos a Dios, pase lo que pase, Él lo va a hacer. Y no deja la obra a la mitad. Él no la deja a la mitad. Entonces, voltea a ver al que tienes al lado. ¿Cómo lo ves? Te voy a decir por qué. ¿Cuántas veces has sentido o has dicho, no, esta no se compone? Este no tiene esperanza. O cuando te ves en un espejo y dices tú, chale. No más, dijera mi hermana Chepis, nomás no das una. ¿Cuántas veces, mi hermano? Vamos a platicar un poquitito de las características de la iglesia de Corinto.
poquito nada más. Te voy a platicar poquito de la iglesia de Corinto. Había mucha división. Unos decían, yo soy de Pablo y yo de Apolos. Yo soy de Cefas. Yo soy de Cristo. La gran mayoría de la congregación eran carnales y niños en Cristo. Se la vivían en envidias, en pleitos, en disensiones. Había fornicación. Y tal fornicación, dice el apóstol Pablo, ni aún se nombra, ni aún se menciona entre los que no conocen a Dios. Tanto que alguno de la congregación de Corinto tenía relaciones sexuales con su madrastra. Échale la clase de fichitas que estaban en Corinto. Y entonces dice el apóstol Pablo, entréguenlo a Satanás. Nomás hay 2 veces, entréguenlo a Satanás. También acá en Primera de Timoteo, entréguenos a Satanás. Se oye muy feo, ¿verdad que sí? ¿Qué quiere decir entregar a Satanás, mi hermano? Quiere decir expulsar de la congregación. ¿A fin de qué? A fin de que no contamine el cuerpo, la santa iglesia o la congregación que se supone debe de ser pura. Eso, entregar a Satanás quiere decir, sáquese de aquí. Así, sáquese de aquí. Para que no contamine. Número 2, para que Satanás haga con él lo que él quiera. Incluso quitarle la vida. Pero a fin de que sea salvo, 1 Corintios 5 dice, entréguenlo a Satanás. Para que su cuerpo pues, se pierda, ¿verdad? Porque pues, Satanás va a hacer con él lo que él quiera, pero que su espíritu sea salvo para el día de la redención. Ok, ¿por qué? Porque era hijo de Dios. Entonces, entréguenlo a Satanás. Quiten a ese perverso de entre ustedes. La iglesia de Corinto, mi querido hermano, andaba en pleitos y juicios, en tribunales. ¿Por qué crees? Porque se defraudaban entre ellos. Se decían, préstame una lana. Y ya luego, págame. ¿Cómo? ¿Que me pagues? Pues yo no te debo. Y entonces decían, no. Y metían su abogado luego. Y iban al ministerio público a meter las denuncias. Nomás imagínate, mi hermano. ¿Ya sabes una cosa? Que cuando ves los detalles de esta congregación, yo le doy gracias por estar aquí. De verdad. Porque pues aquí es otra onda. Dijera la chaviza, lo que sea de cada quien. En la iglesia corinta había fornicación, orgullo, chisme, idolatría. ¿Y qué crees? Esto te va a parecer chistoso. Eran bien codos. Para la obra de Dios, eran bien codos. El apóstol Pablo tenía que decirles, pues allá en Tesalónica, miren, pues no tienen que comer. Allá están casi en la indigencia y aportan para la obra de Dios. Y entonces ya los corintios decían, pues ya pues. Bueno, para que te des una idea, para la cena del Señor, unos se adelantaban a comer, otros se quedaban con hambre, otros se embriagaban. Dice el apóstol Pablo, pues mejor no se reúnan. O sea, es peor que se reúnan. Bueno, hasta los dones espirituales eran envidiados. Se levantaba uno y decía, yo tengo palabra de Dios. Y se levantaba el otro, yo tengo más palabra de Dios. Y por allá gritaba otro, pues yo más. Y uno hablaba en lenguas y el otro también hablaba lenguas. Mis hermanos, increíble. Les hace una pregunta a Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos?
Pues evidentemente no, mi hermano. Ese capítulo es muy hermoso porque dice que el cuerpo pues está formado de muchas partes. De la mano, del codo, la cabeza, el pelo, los ojos, la nariz, los pies. Y dice, imagínate, pues que todos fuéramos pies. Dice, todos somos diferentes. ¿Verdad que sí? Ok. Había un total abuso de los dones. Algunos decían que no había resurrección. Y el colmo, también había falsos cristianos. Es decir, que para cualquiera de nosotros diríamos, no tienen remedio. No tienen remedio. ¿Puedes ir a 1 Corintios 1:4, por favor? 1 Corintios 1:4. Mira, todos estos problemas, para la gloria de Dios, mi hermano, pues aquí realmente tenemos una iglesia muy sana. Esa es la realidad. Muy sana. Dios dice exactamente cómo llevar las cosas en todos los sentidos. En todos los sentidos. Para la gloria de Dios, muy sana, mi hermano. Y doy gracias a Dios por ello. Con todos esos problemas en Corinto, mira lo que dice aquí. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque sois salvos, es lo que les está diciendo. 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, había dones. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, son hijos de Dios. 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mira versículo 8. Con todos esos problemas, mira, el cual, es decir, Cristo, el cual os confirmará. Bebayo en el griego, estabilizará, afirmará, sustentará. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Es decir, mi querido hermano, una congregación es más, era la que tenía literalmente más problemas que cualquier iglesia del Nuevo Testamento. Y miren lo que asegura el Espíritu Santo. Jesucristo los va a confirmar, los va a estabilizar, los va a sustentar hasta el fin, hasta el término, hasta la conclusión, hasta la meta. Es decir, ¿hay alguno por aquí que ya haya llegado a Cristo? Madre mía, se espantaron, creo. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a soltar. Y te va a hacer crecer. Pues si a ellos los va a estabilizar y los va a sustentar hasta el fin, hasta el final, hasta el término, ¿qué podemos esperar de nosotros? ¿Qué podemos esperar de nosotros? Madre mía, que no nos deje. Que no nos deje nunca. Ahora mira, los va a confirmar hasta el término, hasta la conclusión o hasta la meta.
Ahora mira lo que dice después: para que seáis irreprensibles, sin mancha, sin tacha. Es decir, los va a dejar como nuevos. Ahora dale un codazo al que tienes al lado y dile: mira, ¿me puedes ayudar con el piano, Jo, por favor? Dile: mira, así vas a quedar tú. Pase lo que pase, así vas a quedar. Ahora, ¿has sentido que tú no tienes remedio? Te voy a decir una cosa. Yo lo he sentido. Yo lo he sentido. ¿Has sentido que alguien de los que está cercanos no tiene remedio? ¿Qué crees que yo también lo he sentido? Nomás que no te digo quién. Mira, con todos esos problemas que tenía la congregación de Corinto, es más, no tenía más problemas, pues porque ya no se podía. Y el Espíritu Santo dice: Jesucristo los va a afirmar, los va a confirmar, los va a sustentar hasta el final, hasta que estén sin tacha, sin mancha, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente versículo. ¿Por qué? Por esto, mira: porque fiel es Dios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, la obra que Él ha comenzado en cada uno de nosotros la va a terminar, mi hermano. La obra que ha empezado en nosotros la va a terminar. ¿Tienes el corazón, por favor? De una manera o de otra, nuestro corazón está en remodelación. ¿Es molesto para los demás? Claro. Incluso tal vez para ti mismo es molesto. Es molesto. Pero ¿sabes una cosa? Él va a terminar de una manera o de otra. Porque si esto va a ser el Espíritu Santo en esa congregación, que cualquiera hubiera podido decir: no, hombre, esos son hijos de Satanás, ¿qué van a ser hijos de Dios? No es verdad. Y sin embargo, Dios los va a sustentar, los va a confirmar y los va a afirmar hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta que estén sin mancha, hasta que sean irreprensibles, así como los padres de Juan el Bautista. Ahora, quiero que entiendas esto, mi hermano. De una manera o de otra, Él va a llevar a cabo la obra, sí, así como hizo la obra en Abraham y tardó casi 50 años. Así como hizo, por ejemplo, la obra en David. Casi 16 años de persecución. Y aún así, David se siguió equivocando. ¿Qué te parece el proceso de Sansón? ¿Triste? Sí. ¿Duro? Durísimo. Ahora, quiero que entiendas esto. Daniel,
Échate una vuelta por la escritura y dime cuántos pecados encuentras en Daniel. Busca. No hay pecado en Daniel. De hecho, dice Dios, nomás hay 3 que por sus justicias se salvarían. Te voy a hacer una pregunta. Aún así, corazón tan obediente, tan dócil, ¿no fue probado por Dios? Claro. Hasta el corazón más dócil fue probado. Por ejemplo, Job fue probado. ¿Y de qué manera? La diferencia es, mi hermano, mi hermana, ¿qué tipo de proceso llevas tú? ¿Quieres endurecer tu corazón como el de Abraham? 50 años. ¿Quieres tal vez poner un corazón necio como el de David? ¿Un poco de orgullo? ¿Cuántos años? ¿Quieres endurecer el corazón como el de Sansón? Ahora, no te quepa duda, tú te mueres hoy y vas a conocer a Sansón, vas a conocer a David y vas a conocer a Abraham, pero también vas a conocer a Daniel. Por ejemplo, corazones dóciles, Sadrach, Mesach, Abednego, dóciles, y aún así fueron probados. Vaya, ¿qué te parece el corazón de Jeremías? Si tú ves la escritura y dices, ¿y por qué navegó tanto? Bueno, lo primero, Dios no se equivoca. Más de 40 años navegando con los corazones de piedra de Judá. Golpes, poca comida, mucho trabajo. Mi hermano, mi hermana, tu corazón está en remodelación. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que el proceso, por ejemplo, sea más corto? Para que el proceso sea más suave. Te tiene que dar esperanza, por ejemplo, echar un ojito a la iglesia de Corinto. Y si el Espíritu Santo puede con ellos, imagínate lo que puede hacer aquí en esta congregación. Hay detalles, yo te puedo decir, como pastor de este lugar, pocos, mínimos. O también te lo puedo decir, casi ninguno. Las personas que vienen a oír el consejo o a pedir el consejo de Dios, se llevan el consejo de Dios. No se llevan lo que yo pienso, lo que yo creo. No, mi hermano. Todo el consejo es el de Dios. Pero es evidente, mi hermano. Vamos a 2 de Tesalonicenses 3:1. Tú tienes que cooperar. Tú tienes que disponer tu corazón. Mira, 2 de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado, en que van a seguir el consejo. Versículo 5. Y el Señor encamine. Esta palabra es hermosa. Katetuno en el griego, y quiere decir enderezar totalmente.
Eso es lo que dice de la iglesia de Corinto, que el Espíritu Santo los va a enderezar totalmente. Unos en menos años, otros en más años, pero de que los va a enderezar, los va a enderezar. Como David o como a Daniel, no lo sé. Eso ya depende de nosotros. Y el Señor enderece totalmente vuestros corazones rumbo a dos cosas. Una, el amor de Dios, que significa no otra cosa, amar a tus hermanos. Y número dos, a la paciencia de Jesucristo. Esa palabra que traducida por paciencia de la Reina Valera es hupomoné, quiere decir firmeza, resistencia o aguante alegre de Jesucristo. Y si tu pregunta es, entonces, ¿me va a llevar? ¿Podemos ir a Efesios 4:11, por favor? ¿Me va a llevar a la firmeza de Jesucristo? ¿Me va a llevar a la paciencia similar a la de Cristo? ¿Qué crees? Que sí. Y si tú dices, imposible, para Dios nada es imposible. Bueno, tan es así que cuando nos vayamos del polvo de las tumbas, van a ser resucitados los huesos, lo que haya quedado. Para Él todo es posible. Mira, ¿sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Tanto a la iglesia de Tesalónica, que tenía pocos detalles, como a la iglesia de Corinto, que tenía todos los problemas que podamos imaginar, nosotros, así como estamos, así como nos sentimos, así como nos vemos, que tú volteas al lado y dices tú, madre mía, pues ojalá que sí. Ojalá que sí. Filipenses 1:6, estando persuadido, estando completamente seguro de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una promesa de Dios y Dios es fiel para cumplirla. Ahora mira, Dios nos quiere llevar a la firmeza de Cristo. Dios nos quiere llevar a ese aguante alegre de Cristo. Dios nos quiere llevar a esa resistencia de Cristo. Sí, mira Efesios 4:11. Y Él mismo, Jesucristo, en los versículos anteriores, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros protectores y maestros. En el original, ¿cuál es la finalidad? Mira, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y mira versículo 13, hasta que todos lleguemos, hasta que todos, no más los pastores, no más los que sirven, no, hasta que todos los hijos de Dios. Y si dices tú, hasta los de Corinto, pues ellos ya fueron perfeccionados, pues eso ya están allá. Ahora voltea a ver al que tienes al lado, hasta esta, pues hasta ese. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sabes qué sucede? Que luego no hay conocimiento.
Pero cuando tenemos este conocimiento, nos vemos al espejo y decimos, o tendremos que decir, pase lo que pase, tú me vas a transformar a mí y yo te voy a ayudar. Y yo te voy a ayudar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, teleios, íntegro, maduro, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la totalidad de Cristo. ¿Me pones el corazón, por favor? Precaución, un corazón en remodelación. ¿Y qué crees? No quiero que pierdas de vista, mira, hay unos obreros ahí, mira, ¿ya viste? Esos obreros son los que tienes al lado, los más cercanos. Son los más cercanos. Porque estarás de acuerdo que no va a ser usado para tu paciencia una persona que ves cada 20 días. Tiene que ser usado una persona que está cerquititas. Es decir, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus parientes más cercanos. Voltea a ver, mira, los de la iglesia, mira, ahí están. Cuando dices, esta hermanita, qué imprudente. Si tú vienes conmigo y me dices, hermano, esta hermanita es bien imprudente, yo te digo, ah, sí. ¿Por qué? Porque Dios así las hizo a las mujeres imprudentes. Sí, mi hermano. Ahora te has de preguntar, ¿y por qué creo yo? No, yo no creo. Es lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué le dice al hombre de su esposa? Ámala. Primera de Corintios 13, versículo 4. El amor es paciencia. Y si al hombre le está diciendo que le tenga paciencia, pues es porque es imprudente. A la mujer no le dice ama a tu marido, le dice obedece. Mi hermano, las mujeres tienen muchas y excelentes virtudes, pero la prudencia no es una de ellas. No es una de ellas. Mi hermano, mi hermana, este es nuestro corazón. Estamos en remodelación constante, pero dentro de la fidelidad de Dios, no te quepa duda, vamos a llegar a término. Es una promesa de Dios. Lo único que tienes que hacer, ¿cuál es tu tarea? Pasar tiempo con Dios. Pasa tiempo con Dios y lo que vayas entendiendo en la escritura, ponlo a la práctica. Llévalo a la práctica. Y no te quepa duda, bueno, ve a los de Corinto. Es más, las dos cartas son correctivas. Se piensa que hay otras dos cartas que no están en la escritura. ¿Y qué crees? Que las 4 son correctivas. De hecho, a una que se perdió en 2 de Corintios le llaman la carta severa. Dices tú, más severa que 1 y 2 de Corintios, más severa. Y si a ellos los iba a perfeccionar, ¿qué podrá hacer en cada uno de ustedes? ¿Qué podrá hacer, mi hermano? Precaución. Un corazón en remodelación. Mis hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual.
Tenemos algunos avisos.